Buenos días, bienvenidos al Comité Diario de Mercados Accionarios para el 2 de diciembre de 2014. Recuerden que el comité es una guía para el inversionista y no pretende dar recomendaciones de compra y venta sobre acciones del mercado local. Recuerden, es en vivo solo para clientes de Credit Core Capital y Trading. Podrán verlo en versión grabada en nuestro canal de YouTube y seguirnos a través de Twitter @correvaletr para mayor información. Veamos qué pasó el lunes, donde acciones internacionales cerraron con descenso en medio de toma de utilidad del mercado. No se ha roto la tendencia alcista, las tecnológicas fueron las que arrasaron con las ganancias de jornadas previas, pero pese a este movimiento la tendencia continúa siendo alcista. Hubo algo de temores por el nivel de resistencia. Recuerden que el mercado está tratando de buscar esa corrección en los mercados internacionales, pero las noticias económicas en Estados Unidos siguen siendo sólidos. El estímulo en Europa continúa y hay expectativas también de estímulos en Asia. También hay que ponderar que el descenso en el precio del petróleo ayuda a las economías industrializadas y es prácticamente como si tuviéramos un estímulo adicional. Así que básicamente tuvimos ayer algo de descensos, pero el mercado local presentó una fuerte caída en medio del ascenso del dólar que superó los 2.200 en un movimiento de bastante euforia, en donde ya es una zona por fuera de la banda superior de Bollinger, como veremos en análisis técnico. Y pues básicamente la debilidad de los commodities continuó generando la caída en el mercado local. El precio del petróleo logró repuntar incluso a niveles de 68-69, pero las petroleras continuaron con descensos importantes. Datos económicos de jornadas previas, la jornada del día lunes, el ISM manufacturero de Estados Unidos en noviembre baja de 59 a 58,7 puntos. El mercado esperaba un descenso mayor a 57,8, no obstante se mantiene sobre 50, son los niveles que muestran crecimiento en la manufactura. Y el PMI manufacturero de Estados Unidos, mismo sector, pero otro indicador, otra forma de medirlo, baja de 55,9 a 54,8 puntos. El mercado esperaba un descenso de 54, igual se mantiene en zona de crecimiento. Recordemos que ha disminuido levemente la probabilidad de ascenso en tasa de interés por parte de la Reserva Federal para el 29 de abril, básicamente porque los precios de la vivienda ya no están subiendo con mucha fuerza. Los precios del petróleo a la baja también ayudan a mitigar presiones inflacionarias y pues simplemente por ahora no hay señales de un ascenso pronto en tasa de interés por parte de la Reserva Federal. Únicamente con datos de empleo demasiado sólidos y que este empleo genere inflación será el detonante clave para tener un ascenso en tasa de interés por parte de la Reserva Federal. Ya la economía va bastante bien. Algo de mayor volatilidad, pero se mantiene por debajo de los 16. Recordemos que mientras estemos sobre 12, 16, por debajo de esos niveles, básicamente continuaríamos con tranquilidad. Solo superando el 16 tendríamos la posibilidad de una corrección mucho más fuerte ante una volatilidad en el mercado. Y mercados asiáticos, eso cuanto a mercados internacionales, claro está. En cuanto a mercados asiáticos, registraron en repuntes jalonados por expectativa de estímulo monetario en China. Es importante, recordemos que China ha venido con señales de desaceleración. Tuvimos el 21 de noviembre un recorte sorpresivo de tasa de interés por parte del Banco Central. Y el mercado sigue esperando que se dé algo de estímulo y esa expectativa de estímulo generó ascensos. Eso pese a que Moody's baja calificación de Japón un escalón a A1, la misma que Bermuda e Israel. Básicamente la calificación de Japón obedece a su nivel de deuda sobre el PIB, que es el más alto del mundo. Y Australia mantiene estable su tasa de referencia en 2,5%. Ante este estímulo de China y el rebote en petroleras, las acciones europeas están iniciando el día con ganancias. También buenas noticias en la zona. El desempleo español disminuye en noviembre en 14.700 personas frente a un estimado del mercado de aumento de 21.300 personas desempleadas. El IPP de la zona euro para octubre varió menos 0,4. El mercado esperaba un alza del 0,3. Ahí ya se ve algo del efecto de menores precios de los commodities. Y este IPP negativo pues asegura que por ahora el Banco Central Europeo tenga espacio para mayor estímulo monetario. El mercado colombiano, con noticias de Isagen, informa que proyecto hidroeléctrico de Sogamoso, o Hidrosogamoso como lo conocemos, inicia hoy su operación comercial de la unidad número 2. BBC informa sobre suscripción de convenio de integración con Bolsa de México, así la BMB, así que digamos que México entraría al MILA, ya se empieza a oficializar, todo el esquema para el ingreso de la bolsa mexicana al MILA, Mercado Integrado Latinoamericano. Y desde mínimo del año de Colombia, desde mínimo del año, Colombia registra una devaluación de su moneda cercana al 22%, con el fuerte ascenso del dólar en el día de ayer. Y durante el año, el precio del petróleo, desde su máximo, que estuvo cerca de los $108 por barril, ha descendido cerca del 38%. Así que parte del descenso en el precio del petróleo ha sido mitigado por una devaluación de la moneda colombiana, no en la misma proporción, pero pues ya empieza
la devaluación a generar algo de efectos positivos sobre las exportaciones de crudo que si bien han caído en precio, están teniendo algo de mayor o de mitigar esa caída por la devaluación. Esto empezaría a generar entonces la posibilidad de encontrar soportes. Una cosa es caer 38% directo y que los ajustes por devaluación mitiguen un poco la exposición, eso para las ventas al exterior. Así que posiblemente después de fuertes caídas de petroleras ya estemos llegando a zonas de soporte gracias a que la devaluación ayuda a mitigar un poco el impacto de la caída en el precio del petróleo. Hoy tendremos durante el día ventas de vehículos de Estados Unidos. Ya durante el mes de noviembre Chrysler reportó un ascenso del 20% en sus ventas. Esta ha sido la mejor cifra desde noviembre del año 2001 para el mes, claro está. Y a las 9 de la mañana tendremos gasto en construcción de Estados Unidos. Mañana será un día muy importante con el ADP de empleo, la productividad y costos laborales, ISM no manufacturero, Beige Book y variación semanal de inventarios de crudo. Mañana es un día muy importante sobre todo por la generación de empleos privados o el ADP de empleo. El 4 de diciembre también se conocerá la decisión de política monetaria del Banco Central Europeo. Europa sigue esperando apoyo monetario, que el Banco Central esté comprometido con la reactivación económica y luchar contra la deflación. Así que en términos generales los mercados internacionales amanecen en calma y con ganancias, mientras ponderan beneficios de bajo precio del petróleo y esperan mayores estímulos monetarios en China. Así que básicamente la tranquilidad por ahora es el común denominador. El mercado local ha llegado a soportes muy fuertes, no se descarta descanso o presencia de compradores en petroleras luego que evaluación mitigue parte del impacto por la caída en el precio del petróleo. Así que tenemos entonces expectativas de rebote técnico para la mayoría de las acciones. Estaremos muy atentos a las resistencias de corto plazo, solo superando esos niveles podríamos tener la posibilidad de ese rebote. ¿Qué nos dice entonces las gráficas? Dow Jones con descenso el día de ayer, nada peligroso, llegando a la zona de 17.700, 17.800, la zona de soporte para mantener sesgo alcista. Ya si cierra por debajo de los 17.700, la corrección sí podría ser una realidad y descender hacia los 17.400, 17.200. Pero si logra mantenerse sobre los 17.700 y por el contrario romper los 17.800, podríamos avanzar a 18, 18.200. Hoy será una zona de soporte importante para el Dow Jones para evaluar si la tendencia alcista se mantiene o no. El IPSA corrigiendo con posibilidades de doble techo. Si hoy cierra por debajo de los 3.960 hay posibilidad de corrección hacia los 3.880. Si logra mantenerse sobre 3.960, aún puede buscar de nuevo los 4.000 y 4.100. 3.960 la zona de soporte importante para el IPSA en el día de hoy. Y el índice general de la Bolsa de Valores de Lima logra encontrar soporte en los mínimos previos. Continuamos bajo un triángulo descendente. Aquí está la línea de soporte de ese triángulo. Si rompe los mínimos de jornadas previas, el descenso es a 14.500. Mientras aguante esa línea, hay posibilidad de repunte hacia los 15.400, 15.500. Pero solo superando esos 15.500 volvería el sesgo alcista al activo. Importante entonces los 15.000, 15.100 como zona de soporte. Mientras aguante ese movimiento aún puede existir probabilidad de ascensos. Si lo rompen volvería la presión bajista. El dólar, ayer comentábamos ya la posibilidad de algo de euforia y de estar por fuera de la banda superior de Bollinger, donde digamos que el mercado ya empieza a registrar algo de euforia. Y ayer se extiende un rally muy fuerte, digamos que si ustedes ven con las gráficas que vemos del MILA y de demás mercados, Colombia es el único con ese movimiento de pánico significativo, tanto en acciones y euforia en dólar. Pánico de euforia refiriéndonos a movimientos por fuera, las bandas de Bollinger inferior en acciones y superior en dólar. Esto nos deja lo siguiente, 2240 como el nuevo soporte. Mientras se mantenga sobre 2240 el movimiento puede continuar, hay que estar atentos cuando aparecen vendedores al estar ya por fuera de la banda superior de Bollinger. Si rompe los 2240 podríamos tener corrección hacia los 2160, 2180. 2240 será el soporte importante para mantener el sesgo alcista del dólar y el WTI tratando de recuperar algo de terreno hacia los 68 durante la jornada, rebotó con fuerza en el día de ayer. Gran parte del movimiento en cierto modo ha sido descontado. No estamos en escenario 2008, donde estábamos en una crisis económica, tenemos un Estados Unidos creciendo, una Europa recuperando y el bache sigue siendo China, aunque hay estímulos. ¿Qué quiere decir eso? Que pues digamos que 65 sigue siendo un precio relativamente atractivo. Recordemos que las importaciones de crudo de China han empezado a incrementarse, aumentando inventarios y aprovechando los bajos precios del petróleo. Recordemos que eso ayuda también al crecimiento económico de países importadores. Así que si logra hoy mantenerse sobre el 67 será el soporte, hay posibilidad de avanzar a 70, solo rompiendo 70 avanzaríamos a 72 y podríamos tener algo de avance adicional. 67
para poder avanzar hacia 70-72 será el soporte. Hay expectativa de repunte, de rebote técnico después de los movimientos de las últimas dos jornadas. Y el euro continúa con fortaleza frente al dólar. Perdón, con debilidad, me confundí, debilidad, estábamos en 24.11. Básicamente la expectativa de mayor estímulo continúa siendo la presión y la fortaleza del dólar por ahora, mientras Europa siga con debilidad en IPC, con inflación baja. Básicamente existe la posibilidad de mayor estímulo y todavía no se fortalece su moneda. No ha salido de la indecisión, donde continuamos en la zona entre el 23.80 y 26.70. Solo si rompe mínimos previos el descenso puede ser a los 22. Importante los 23.80 como la zona de soporte. No se descarta leve indecisión con presión bajista durante la jornada. Vamos con nuestro mercado, que completa 6 jornadas consecutivas de descenso después de una pequeña pausa. La tendencia bajista ha sido mucho más prolongada. Ya negociando por fuera de la banda inferior de Bollinger, donde han aparecido levemente compradores en las últimas 2 jornadas, pero no han logrado tomar control del mercado. Solo superando los 1520 será la resistencia a corto plazo para el día de hoy. Hablaríamos de poder dar paso a un rebote técnico con primera resistencia en 1570. Si no logra pasar los 1520, la presión continuaría siendo bajista. Siguiente nivel de soporte está el psicológico 1500, donde aparecieron compradores en el día de ayer. Y siguiente nivel 1485, 1480. Es el siguiente nivel de soporte. Hay que estar atentos en qué momento aparecen los compradores. Por ahora la resistencia a corto plazo es 1520, resistencia que nos permitiría dar pie a un rebote técnico probable hacia los 1570. Si no rompe los 1520, la presión bajista podría continuar para el índice Colcap. Recordemos las 5 top picks. Vamos por Corficol. Fuerte volumen otra vez para la acción de Corficol. Continúa bajo tendencia bajista y nos deja el 40.100 como la resistencia a corto plazo. Mientras esté por debajo de los 40.100, aún puede descender a los 39 y 38.600. Solo superando los 40.100 podríamos volver a 41 y 41.800. 40.100 es la resistencia a corto plazo de la presión bajista para lograr un poco ese sentimiento o continuar con descensos a 39.000 y 38.600. Recuerden que en las tendencias bajistas el punto clave estará en la resistencia de corto plazo para ver cuándo tenemos de nuevo una presión alcista de corto plazo. Isagen continúa con ganancias, entrando en operación lo que es la planta número 2 de Hidrosogamoso, operación comercial, acercándose a los 2.900. Recordemos que continúa con tendencia alcista. 2.860 sigue siendo el soporte. Mientras estemos sobre los 2.860 hay posibilidad todavía de continuar hacia los 3.000 y 3.100. Si se pierden los 2.860, el descenso puede ser hacia los 2.760, que sigue siendo el soporte importante de la tendencia alcista. 2.860 el soporte de corto plazo para el día de hoy. Seguimos con Nutresa. Continúa también bajo tendencia bajista, solo superando los 27.600, 27.700. Podríamos volver hacia los 29. Mientras esté por debajo de ese nivel, el soporte son los 27. La ruptura de los 27 lo podría llevar hacia niveles de 26. Estamos 27 contra 27.700, los dos niveles claves que nos permitirían definir posiblemente una nueva tendencia de corto plazo. Eso para Nutresa. Nos queda preferencial Bancolombia y preferencial Davivienda. Bancolombia registrando luego de repuntes en el día de ayer pese a toda la caída en el mercado internacional. Posiblemente el ajuste por tasa de cambio contra el ADR generó este tipo de movimientos. Recordemos 29.600, 29.700 sigue siendo la resistencia. Mientras esté por debajo de ese nivel, aún puede volver a los 27.000. Solo superando 29.600, 29.700 nos daría algo de impulso adicional hacia los 31 como escenario probable. Si logra aguantar los mínimos del día de ayer, 28.400, existe probabilidad del rebote técnico y ya valoremos qué pasa en la resistencia. Si rompe los 28.400, el sesgo bajista puede extenderse hacia los 26.800. Importante esa zona de los 29.600, 29.700 para Bancolombia. Vamos con preferencial Davivienda. La última de los top picks, y el descenso fue mucho más fuerte para este activo. Y la resistencia está en los 29.200. Mientras estemos por debajo de los 29.200, la tendencia sigue siendo bajista. Ya está llegando a zonas de soporte. Siguiente nivel 26.600 y 26. La vela cerró en mínimos. Estaremos atentos a ver cuándo aparecen compradores en la vela. Y 29.200 la resistencia. Pueden generar algunos rebotes técnicos, pero solo superando 29.200 cambiaríamos de dirección. Atentos entonces a ver cuándo aparecen compradores en zonas de soporte para preferencial Davivienda. Vamos con Banco Bogotá. Recuerden que la emisión fue por 63,
Contrario al grupo Argos, que sí generó el descenso por la emisión, este activo se quedó en la parte alta. Pero si logra cerrar por debajo de los 66, existe la probabilidad de descensos a 63.700, 64.100 como siguiente nivel de soporte. Si hoy logra cerrar por encima de los 66.500, importante, 66.500, podría volver a los 68. Mientras esté por debajo de los 66.500, aún puede descender a la zona de 64.100 y 63.800. 66.500 la resistencia de corto plazo de la presión bajista. Estamos todavía por debajo de 40 promedios móviles de 40 y 20 periodos. Entendimiento tras convenio con Bolsa de México, ya se venía hablando del tema, ya digamos que cada vez avanza el movimiento. Ayer toca los 20 y rápidamente recupera, lo cual deja como soporte esos 20, 20, 20, los 20 y los 20, 20. Aparecen compradores no con mucho volumen, pero si logra superar los 21 y cerrar por encima de los 21, abriría espacio hacia los 22.30. 21 como la resistencia de corto plazo, 22.30 siguiente nivel de resistencia, también todavía de tendencia bajista, pero existe un rebote probable. Si no logra pasar los 21, puede volver a buscar los niveles del 20. 21 será el nivel de resistencia importante para BBC que nos determine la dirección probable del activo. Cercia no logró pasar los 5.800, continúa todavía bajo la tendencia bajista. Mientras esté eso por debajo de 5.800, el 5.400 y el 5.300 siguen siendo soportes probables. Solo superando el 5.800 abriría la puerta para el 6.000 y un comportamiento lateral. Solo superando el 6.000 ya hablaríamos de sesgo alcista. 5.800, 6.000 las resistencias. Mientras esté por debajo de 5.800, el 5.400 y el 5.300 son los siguientes niveles de soporte tentativo para Celsius dentro de sus escenarios probables. Semargos, que tenía probabilidad de rebote tras vela verde, rompió su soporte de corto plazo y ahora nos va a dejar el 9.360, 9.360, 9.380 como resistencia. Si él logra superar los 9.380, puede continuar con el movimiento de rebote hacia los 9.800, 10.000. Si no logra superar pronto los 9.380, el descenso puede continuar hacia los 9.000 y 8.700. 9.380 como el nivel de resistencia importante para el cambio de dirección. Cemex Latam Holding, muy buen volumen el día de ayer. Solo superando los 17.000 habríamos de poder rebotar a los 18, igual sigue siendo un rebote dentro de tendencia bajista. 17 como la resistencia. Si no logra superarlo, existe todavía probabilidad de descensos a 16 y 15.700. 17.000 como la resistencia importante. Canacol continuó con el descenso, pese a que el petróleo ya empezó a rebotar. Recordemos, para las petroleras un punto clave y es que la devaluación ayuda a mitigar un poco el descenso en el precio del petróleo. Después del fuerte ajuste que sufrió el dólar en jornadas previas, aparecen compradores en el día de ayer, bajo volumen, pero aparece una vela tipo martillo. ¿Qué significa esta vela? Si logra cerrar por encima de los 5.515, hay probabilidad de rebote hacia los 6.300. 5.515, probabilidad de rebote hacia los 6.300. Si no logra superar los 5.515, los 5.000 seguirán siendo como el siguiente nivel de soporte. Si por alguna razón rompe los 5.000, el siguiente nivel de soporte son los 4.800. Estamos ya en zona de soportes donde estamos por fuera de bandas inferiores de Bollinger. En cualquier momento pueden aparecer compradores. Falta que rompa resistencia de corto plazo. En este caso, para el día de hoy, el 5.515, el que daría la probabilidad de repunte hacia los 6.300 como el escenario probable. Con concreto, se mantiene 1.500, 1.400 sin cambios. El que rompa nos daría dirección. Vamos con Corficol. Ya la habíamos revisado. Vamos con Ecopetrol. También aparecieron compradores en el día de ayer. Suelo en pinzas, mismo mínimo para las dos últimas velas. La resistencia de corto plazo estará en 2.345. 2.345. Solo superando el 2.345 habría la posibilidad de rebote a 2.520, 2.530. Si no supera los 2.325, puede continuar oscilando cerca de los 2.200 o incluso descender un poco más, pero no se descarta que los compradores puedan aparecer en zonas inferiores de precio. Así que la zona de compradores donde pueden aparecer es todo nivel mínimo por debajo de los mínimos del día de ayer. Y solo rompiendo los 2.345 veríamos la posibilidad de un rebote hacia los 2.520 y pues evaluaremos los movimientos en caso de darse ese rebote técnico. Empresa Energía de Bogotá también descendió, pero se recuperó en parte del descenso. Logró cerrar
sobre los 1600. Quiere decir que mientras esté sobre 1600 aún existe probabilidad de ascensos a 1740. Solo cerrando por debajo de los 1600 podríamos volver a los niveles de 1550, que sigue siendo un soporte importante. Recuerden que energía eléctrica se ha fortalecido un poco a medida que las petroleras descienden, simplemente por intercambio de flujos. Puede ser un escenario probable. Condor 1600 contra 1700 siguen siendo los dos niveles importantes. Aún hay probabilidad de llegar a 1700 mientras se mantenga sobre los 1600. Vamos con ENCA antes de ETB. 12.40 hasta que no rompa 12.40. El sesgo sigue siendo bajista, con soporte en 11.20 y 11. Solo superando el 12.40 podríamos volver a 13.70. Empresa de telecomunicaciones de Bogotá, fuerte volatilidad en el día de ayer. Responde básicamente a una menor liquidez del activo. Hay un volumen muy alto comprado en niveles más altos y el descenso ha sido con muy bajo volumen, lo que significa que aumenta la volatilidad de forma considerable. Recordemos que sus resultados empresariales obedecieron la mayoría de temas no recurrentes, así que podemos estar 4.60, 5.20. No hay una oscilación clara, simplemente por la alta volatilidad y la caída bastante fuerte. 5.20, 4.60, hay posibilidad de estar oscilando en esos rangos. No se descarta una indecisión en próximas jornadas. En cuanto a la acción del éxito, continuó con descensos, no logró pasar los 27 en el día de ayer, el nivel de resistencia importante para poder cambiar de dirección mientras esté por debajo de ese nivel. El sesgo era bajista en el día de ayer. Hoy se acerca ya a zonas de soporte importantes y la resistencia será la siguiente: 26.200. Mientras esté por debajo de los 26.200 existe probabilidad de descenso hacia los 25. Solo superando 26.200 abriría posibilidad de rebote a 27 y el gap como resistencia 27.500. Vamos con Grupo Argos, que continúa su lateral entre 21 y 19 como el escenario más probable. Continuamos en esa zona de lateral a espera de noticias de emisión. Grupo Aval baja su resistencia de corto plazo a 1400, mientras esté por debajo de ese nivel aún puede volver a 1350. Solo superando el 400 podría volver a la zona de 450. Bajamos un poco el nivel de resistencia. Grupo Sura no ha logrado definir entre 41.200 y 39.600. Recuerden que rompa nos daría dirección. Continúa el escenario lateral para Grupo Sura. En cuanto a ISA, aparecen compradores en los mínimos de las jornadas previas. 7.900 ha logrado aguantar ese nivel. Mientras aguante 7.900 tendrá que romper los 8.260. 8.260 para poder avanzar a 8.700. Si no logra pasar los 8.260 y por el contrario rompe los 7.900, el descenso es a 7.500. Resistencia de corto plazo 8.260 para poder tomar algo de control de los compradores en medio de rebote técnico de tendencia bajista, como el escenario probable. Bastante volatilidad en el precio del oro, que vuelve a acercarse a los $1.200 la onza. Mineros continúan con el descenso. Resistencia 2.480. 2.480 la resistencia para este activo de corto plazo. Preferencial Aval, mismo análisis que la ordinaria. La resistencia de corto plazo estará en 1400, mientras esté por debajo de ese nivel aún puede volver a 1340. Solo superando los 1400 podría volver a la zona de 1440, 1450. Preferencial Avianca Holding, fuerte descenso, la resistencia cambia, había gap de ruptura y una fuerza compradora, pero anuló entonces el soporte en el día de ayer. Solo superando los 3470. 3.470 podríamos volver hacia la zona de los 3.680, 3.470. Mientras esté por debajo de los 3.470 existe probabilidad de descensos a 3.300 y 3.200. 3.470 la resistencia a batir para dar algo de rebote técnico y anular un poco la presión bajista. Vamos con Preferencial Carvajal Empaques, que nos marca precios del 30 de octubre. Preferencial Cementos Argos 9.500 contra 8.800. Posible indecisión en esa zona de comportamiento lateral. Preferencial Grupo Argos, mismo análisis que la ordinaria, 21 contra 19, 50% de probabilidad de ascenso como de descenso. Preferencial Grupo Sura, 40.400 contra 39.100. Si cierra hoy por debajo de estos mínimos de 39.100, hay posibilidad de descensos hacia los 38 y 36.900. Solo superando los 40.400 podríamos tener algo de sesgo alcista adicional. Pacific Rubiales no encuentra compradores, pero ya el castigo parece haber sido suficiente. Ya estamos por fuera de la banda inferior de Bollinger de forma bastante extendida. Esto quiere decir que si logra cerrar por encima de los 21.040, 21.060, hay posibilidad de rebote técnico hacia los 23.800. 21.60 como la resistencia de corto plazo. Mientras esté por debajo de ese nivel, cualquier zona
de mínimos adicionales, pueden aparecer compradores en algún momento. Entonces atentos a los compradores, ya estamos en zona por fuera de banda inferior de Bollinger, lo que hace que los descensos sean cada vez menos probables, y si hay ruptura del 21.60 hay posibilidad entonces del rebote técnico para Pacific Rubiales. Terpel en el día de ayer, veamos qué movimientos tuvo, descenso pero logra aguantar 17.500, si vuelve a cerrar por encima puede volver a 18, si no, descenso puede ser a 17, no hay una liquidez significativa para que los técnicos funcionen de forma adecuada. Y en cuanto a Valorem, sigue sobre los 3.75, creo que modificamos el soporte, mientras esté sobre 3.75 aún puede volver a 3.90, 4.10. Si pierde el 3.75 la corrección puede ser a 3.60 como escenario probable. Así que en términos generales deben estar muy atentos a los niveles de resistencia de corto plazo, a ver si los compradores pueden tomar control del mercado, sobre todo en petroleras. De lo contrario, mientras estemos por debajo de esos niveles, el sesgo continuaría siendo bajista. En cuanto al mercado internacional, básicamente tenemos algo de tranquilidad por mejora de datos en Europa, expectativas de estímulo, y recuerden los soportes de corto plazo para ver cuándo se iniciaría un movimiento alcista. Y algunas preguntas que tenemos de clientes en el día de hoy para terminar. El tema de las petroleras es a corto, mediano o largo plazo, y qué es lo que está pasando realmente de fondo con el petróleo. Pues escucho varias versiones. Digamos que cada analista tiene su propia versión con base en, digamos que en la información y la perspectiva que le dé esa información. Así que digamos que no hay un consenso claro de hacia dónde va el petróleo, pero sí tenemos algo importante, y es que no es la coyuntura que vivimos en el año 2008, donde básicamente estábamos en una crisis económica global. Hoy en día tenemos a Estados Unidos recuperando, creciendo, ya no recuperando, ya creciendo, Europa en la posibilidad de recuperarse, y el bache, como hemos hablado, es China, que hay estímulos monetarios. Si logra frenarse un poco la desaceleración de China, pues el petróleo podría encontrar con mucha probabilidad un soporte en los 65. El otro punto clave del petróleo es la debilidad del dólar. Solo hasta que el dólar empiece a ser algo débil, le daría un poco más fuerza al rebote. Entonces tenemos presión bajista todavía en el petróleo, pero con probabilidades de estar encontrando algo de soporte, por lo menos en el corto plazo. ¿Qué opinas de Ecopetrol y Prec? ¿Ya tocaron fondo? Es muy probable que ya empecemos a llegar a fondos, a soportes importantes de las petroleras. Recordemos que la devaluación también ha mitigado un poco el impacto de la caída en el precio del petróleo, así que digamos que comparando los resultados con lo que podría ser ese ajuste por tasa de cambio, de pronto ya el mercado ha incorporado esa información. No necesariamente es un cambio de tendencia alcista, tendríamos que ver una fortaleza mayor en términos del precio del petróleo, y sobre todo para Pacific y Ecopetrol incrementar producción y reservas, pero pues digamos que puede ser un descanso de corto plazo el escenario más probable. Ya se empieza a acercar después de la fuerte caída de la semana pasada y del inicio de esta semana. Habrá rally navideño, de pronto rebote navideño, pero rally por ahora no tenemos las señales completas de ese movimiento. ¿Hasta dónde puede llegar este rally del dólar? Posiblemente ya estemos llegando a zonas de resistencia importantes. Mientras esté sobre el 2240, el rally alcista del dólar puede continuar, pero hay que estar atentos a ver cuándo aparecen los vendedores. Por eso en cada comité iremos modificando el soporte de corto plazo ante la posibilidad de una corrección después de tanto ascenso. Muy buen día entonces para todos.